Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os traigo un vídeo con consejos para detectar o cómo descubrir si una empresa de ropa, una tienda de ropa, una marca de ropa que tenga una web, gracias a su web detectar si esa marca de ropa es fast fashion o es moda sostenible, porque a veces, y sobre todo últimamente, empieza a costar, ¿vale? O al menos graduar cuánto de moda sostenible o de fast fashion es, porque no hay blancos ni negros ni nada es absoluto a veces, ¿de acuerdo? Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Una cosa que sucede, a mí al menos me sucede, es que pues a veces quiero comprar ropa, voy mirando los catálogos de las tiendas online y luego ya pues me decido y voy a comprar cuando pues no encuentro lo que quiero de segunda mano o lo que sea. El caso es que muchas veces yo me pregunto si lo que la empresa que estoy mirando es sostenible o es o 100% sostenible o 100% fast fashion o un híbrido intermedio y cuánto de cada es, ¿no? Simplemente no, porque pues a lo mejor al final voy a comprar en una determinada marca de ropa, ¿vale? Porque la prenda me guste, porque me cuadre o la razón que sea. Por el precio, porque es las características técnicas que busco o estéticas, y bueno, pues no siempre voy a comprar 100% sostenible, pero por lo menos, como siempre os digo, que seáis conscientes de vuestros hábitos, ¿de acuerdo? Podéis seguir teniendo los mismos hábitos, simplemente saber y no dejaros engañar por el greenwashing, ¿no? Ese marketing verde que a veces nos hace un poco perder la noción de que realmente es moda sostenible y que realmente es fast fashion o cuánto de fast fashion es. Así que os traigo una lista de 8 consejos en total que vamos a ir desglosando uno a uno para decidir si a través de la página web descubrir si es moda sostenible o moda rápida. Así que vamos a ello. La primera cosa que tenemos que mirar es sobre la página en sí. Todas las páginas siempre tienen un quiénes somos o en qué creemos o qué hacemos, como la filosofía de marca y los valores, ¿vale? Aquí te pueden engañar bastante, porque una marca de fast fashion puede tener una página de filosofía de creemos en el cuidado de la naturaleza, en el cuidado de los empleados, ¿vale? Y que luego en el fondo no sea tan así, o que no tengan trazabilidad de dónde vienen sus productos y ellos digan a un contratador extranjero, contrata bien, sé bueno, y que luego las condiciones no sean correctas y ellos no se preocupen de trazar eso, si eso se está haciendo o no se está haciendo bien, ¿vale? Pero bueno, ya de por sí, si no veis nada de eso, empezad a preocuparos porque probablemente es fast fashion 100%. Si lo pone, por lo menos es greenwashing, al menos si no es algo ya que de un puntito de sostenibilidad, ¿de acuerdo? Otra cosa que podemos mirar para así de pronto cuando tú entras a la página, suelen estar abajo, ¿vale? Son las certificaciones y sellos de calidad. Sobre todo que tenga tipo sellos B Corp, sellos o Ecotex, o por ejemplo de estos de la lana, de la seda, ¿vale? Si sus prendas tienen sellos que garantizan, aunque bueno, luego lo de los sellos es toda una mafia, ¿vale? Pero las certificaciones, pero que garantizan la trazabilidad de los productos, que se sabe el origen de la materia prima, un poco más que la persona que te lo ha cosido, etcétera, etcétera. Todo eso también va a ayudar a determinar si se considera o no fast fashion. Si no veis ningún sello, es fast fashion 100%. Si veis sellos sencillitos como tipo el Ecotex o los de las lanas, será ya más difícil, ¿vale? Probablemente sean marcas que por lo menos son un poco conscientes de sus materias primas, de dónde vienen y de cómo se producen, lo cual ya está
bien. Sobre todo, por ejemplo, los que son de tipo Oikotex tienen una serie de estándares que tienen que ver con el tinte de los tejidos o el origen de los cultivos de esos tejidos, y son tejidos naturales, no son tejidos sintéticos. Entonces eso es interesante porque al final tú te lo estás poniendo sobre tu piel. Tu piel es un órgano de tu cuerpo, ¿vale? Todo lo que esté sobre tu piel tú pues lo vas a acabar absorbiendo. Entonces es importante, ¿de acuerdo? Tener ese tipo de certificaciones y que no esté teñido con un tinte horroroso que pueda ser un disruptor endocrino, con un plástico, vete tú a saber, ¿vale? Así que ese sería el segundo punto. Si veis certificados más tochos, como por ejemplo B Corp, ya da mucha tranquilidad, ¿de acuerdo? La tercera cosa que nos puede... la tercera pista que nos puede indicar si es una marca de fast fashion o de moda sostenible es la velocidad con la que se renuevan las colecciones, ¿vale? Si tú entras a principio de otoño y ves, o de invierno, o de verano, o de primavera, a principio de una estación, y encuentras una colección y eso es todo lo que sale en esa temporada, fantástico, chapó, porque ya eso es una forma de moda lenta, de slow fashion, ¿vale? De moda más sostenible. Si cada vez que entras a la web, todas las semanas o cada 2 semanas hay colecciones nuevas o productos nuevos en la colección, mal, ¿vale? No es sostenible hacer colecciones de 2 semanas. Se estima que todas las grandes marcas de media, digamos, que todas las grandes marcas de moda fast fashion hacen como de media unas 16 colecciones al año, ¿vale? Es decir, que cada 2 semanas están sacando cosas, porque serían como 4 colecciones por temporada, por trimestre, ¿no? De estación, y sí, cada 2 semanas, 3 están sacando una colección nueva, ¿vale? Si veis eso, mala señal. Bueno, mala señal para la moda sostenible. Si vosotros os gusta, pues bien, ¿vale? La siguiente cosa que también podemos mirar en la web es la información sobre las condiciones laborales. Esta ya es más difícil de encontrar. Si es una marca sostenible 100%, probablemente te diga, mira, lo cosen las mujeres de esta cárcel de Madrid, o las mujeres o las personas en un centro de riesgo de exclusión social en Albacete, o somos una familia y solo tengo contratados a mis hijos y a mis sobrinos, y lo van a decir, ¿vale? Y si no, en sus redes sociales de vez en cuando van a decir, hoy hemos ido a la fábrica, mira, estas son las personas que trabajan aquí en la fábrica, estos son nuestros proveedores. Son muy claros con ello, ¿vale? En cambio, si te vas a una empresa más de moda rápida, no vas a encontrar esa información. Por supuesto, no van a ser transparentes con respecto a tipo cómo contratan, si tienen algún tipo de proyecto de tipo asociación o a gente a la que ayudan, si contratan a gente local. Sí que, por ejemplo, cierto gran grupo de un cierto gallego español, es que no quiero decir marcas, porque no vaya a ser que luego me pase a mí como el Carlos Ríos, que le denuncian todos, ¿vale? De hecho, en un principio pensé en ir poniendo ejemplos, pero luego me ha dado miedo, ¿de acuerdo? Así que bueno, si tenéis alguna duda con una marca y no os dais las pistas, me lo podéis poner en los comentarios que yo os lo miro, ¿vale? Y os lo comento. Entonces, sí que cierta marca de cierto gallego... en su web, en cierta colección de ropa más sostenible que tiene, sí que tiene como los informes anuales, y sí que tiene una serie de informaciones sobre las condiciones laborales de sus empleados a todas las escalas. Y por ejemplo, sí que yo he hablado alguna vez con alguna chica de la tienda y sí que ellos se sienten bien contratados, ¿vale? Por lo menos los vendedores, las vendedoras de las tiendas en España. Así que bueno, eso ya es una buena señal. Bueno, pues eso, que si las condiciones laborales están bien explicadas, te enseñan incluso la fábrica, las personas que están cosiendo esas ropas, muy buena señal. Si no, pues, si no dicen nada, muy mala señal. Y si algo dicen, pues bien, ¿no? Algo mejor que nada es, aunque pues ya os digo que a veces también depende de las colecciones de la ropa, ¿no? Hay una colección más consciente y el resto no. Luego, otra cosa que podéis mirar, tengo aquí mis anotaciones, es el precio de los productos, ¿vale? Si es baratísimo,
¿qué más os voy a decir? ¿Vale? O sea, las cosas cuestan un dinero. Tienes que pagar todos los pasos de la producción, desde la materia prima, el transporte a la fábrica, la fabricación, los sueldos, el transporte, los sueldos del quien te lo vende, todo. Entonces, no puede ser que una camiseta valga 3 euros, ¿vale? A sueldos normales. O no se está teniendo en cuenta la materia prima y es materia prima de mala calidad, que además probablemente haya contaminado el medio donde se ha producido, o no se está teniendo en cuenta la mano de obra de los trabajadores que están fabricando. Entonces, las cosas tienen que tener un precio mínimo para garantizar que realmente se están cumpliendo unos mínimos en cada uno de los pasos del proceso. Otra cosa es que luego hay marcas que inflan los precios, ¿no? Porque estás pagando la marca, prestigio de la marca a veces, más que la calidad del producto o de las personas que trabajan produciéndolo, ¿de acuerdo? De todos modos, bueno, a partir de una cierta cantidad puede ser que ya esté más equilibrado. Cuanto más pequeña sea la marca, probablemente más caros sean los productos. Y además, con las subidas de precios que está habiendo en general en el mercado, en los procesos de producción, en las energías y tal, pues las pequeñas empresas no les está dando más remedio que subir los precios de sus productos. Y es lo que hay, ¿vale? Entonces, bueno, a lo mejor una camiseta que te puede costar 5 euros en una tienda de fast fashion, en una marca de moda sostenible te cuesta por lo menos 3 veces o 4 veces más. De acuerdo, claro, no todo el mundo se va a poder permitir esto también. Pero bueno, quizás mejor comprar menos, pero con esa calidad asegurada, que mucho que te va a durar muy poco. Porque ese es el concepto de precio por uso, ¿no? ¿Cuántas veces usas una camiseta que se te pone mal a las 3 lavados? ¿Cuántas veces usas una camiseta que te dura años? Porque tiene buena calidad. Otra cosa que podemos mirar en la web, por ejemplo, es la calidad de las fotos. En general, las webs de marcas españolas o marcas internacionales que podamos tener en la mente, todos van a tener buenísimas calidades de fotos. Pero si nos vamos a ciertas marcas del continente asiático, tan de moda, a lo mejor ya, o yo que sé, incluso en Amazon, las fotos de la ropa ya no son de la misma calidad, no se ven bien los acabados, los detalles. Eso va a ser muy indicativo, ¿vale? Una marca que quiera cuidar su imagen va a empezar por cuidar sus fotografías, porque esa es su imagen, ¿de acuerdo? Si veis malas fotos, 100% fast fashion. Ya está, ¿vale? Y ¿qué me queda? Ah, sí, me he dejado para último 2, ¿vale? Por un lado, hablando de las prendas en sí, es muy importante la transparencia en los materiales y procesos de producción, ¿vale? Si te dicen que es poliéster reciclado, ¿qué porcentaje de poliéster reciclado es? Si te dicen que es algodón orgánico, ¿qué porcentaje de algodón orgánico es? Porque a lo mejor lleva solo un 5% de algodón orgánico y ya es certificable como algodón orgánico, ¿vale? Y no realmente el 95% es algodón no orgánico, o sea, algodón producido de forma... no me sale la palabra. De forma cotidiana, ¿no? Que no con procesos con esas certificaciones. Si te dice todos los certificados que tiene, todo eso te va a dar pistas de la transparencia con respecto a los tejidos. Y también si en la propia página te dicen qué país se ha hecho, ¿vale? Por ejemplo, si en la propia página pone Made in China o Made in China, Made in Bangladesh o en España o lo que sea, ¿vale? Si ya te viene en la página, es muy buen indicativo. Incluso aunque ponga Made in India, ¿vale? Pero por lo menos son transparentes. Te están diciendo lo que compres viene de allí, ¿de acuerdo? Tú ya puedes elegir si aún así lo compras o no lo compras. Pero es mejor que te lo digan a que cuando llegues a casa y mires la etiqueta ponga China y tú. Pero no lo hacen. Como el diseñado en España, fabricado en China, diseñado en California. Pues qué bien, me alegro que el ingeniero yo le pague el sueldo bueno. Bueno, o no, porque los ingenieros ya últimamente tampoco, pero al que lo ha producido, ¿qué le estamos pagando?
Así que bueno, todo eso te va a dar también pistas en cuanto a la prenda en sí, ¿vale? Porque luego a lo mejor en las tiendas hay diferentes colecciones, ¿de acuerdo? Entonces, pues con respecto a la prenda en concreto, eso te va a dar muchas pistas. Y la última cosa que quería hablar es la opción en la propia web de reciclabilidad y de economía circular de los productos. Por ejemplo, la marca de zapatos que yo uso, tú puedes mandarles los zapatos de vuelta y ellos o bien los van a separar para reciclar materiales o bien los van a reacondicionar para venderlos más baratos. Si es que eso es posible. En mi caso, como los destrozo hasta el final, pues no. Pero se pueden reciclar los materiales porque ellos luego pueden utilizarlo para nuevos calzados. Hay ciertas marcas. Hay un estudio de Greenpeace, que lo puedo dejar en la cajita de información, en la que vieron qué pasaba porque hay ciertas tiendas que tienen contenedores de estos de recogida de ropa. Alguna vez hemos hablado de ello ya. En algún vídeo, pero no me acuerdo ni en cuál. Pero bueno, que pusieron como los AirTags estos de Apple en prendas, lo echaron a lo que fue 24 o 25 contenedores de tiendas diferentes de diferentes partes de España y los localizaron los AirTags durante un tiempo hasta ver dónde llegaban. Solo uno de los 24 o 25 prendas que fueron llegó a una planta de reciclado textil, no me acuerdo si en Asia o en África, no sé. El resto acabaron en vertederos textiles, la gran mayoría, en países, pues eso, en vía de desarrollo. Entonces, bueno, con esto hay que tener cuidado. Es cierto que hay determinadas marcas que incluso te dan un descuentillo por llevarles los productos, ¿vale? Pero mejor que tengan un sistema de recircularización que no lo tengan. Pero luego hay que saber si ese sistema de recircularización de ropa y materiales es efectivo o no es efectivo. Y sí, bueno, Greenpeace o otras entidades hacen labores de estas de investigación, pues eso siempre será muy útil, pero bueno, determinadas empresas que te lo están enseñando realmente ellos con fotos de mira, estos son los calzados viejos, separamos la suela, las derretimos, vuelven a ser nuevas suelas, esta es la piel, la volvemos a curtir, lo que sea, ¿no? Entonces, eso, vamos, es bastante garantista de que están realmente reaprovechando y dando fe de ello. Si no hay nada de nada, pues a lo mejor acaba en un vertedero, pese a que tú les eches en un contenedor con toda tu mejor intención. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan parecido interesantes estos 8 consejos para ver si la marca donde quieres comprar es sostenible o no y que os ayude a evaluar, ¿vale? Tú ya pones el límite, si quieres que cumpla 1, 2, 3, 4 o los 8. ¿De acuerdo? Y cuáles, si lo puedes pagar, etcétera, etcétera. Pero bueno, como siempre os digo, yo lo único que quiero es difundir todas estas ideas que muchas veces se mezclan en la sociedad porque pues no tenemos el interés o la formación, y es que es facilísimo que las marcas nos engañen. Entonces, simple y llanamente yo os doy formación. Vosotros hacéis con la formación lo que queráis. Y que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Cualquier duda o de alguna marca, como decía en concreto, la podéis dejar en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.